18, del versículo 15, du verset 15 a 46, hasta el 46. Una lectura un poco larga. ¿Ya? 15. 15, nada bueno. 15. 15. Primera de Reyes 15, desde el, perdón, sí, 15 o 16. 18 del versículo 15 Sí. hasta el 40. 46. 46, bueno, al final del capítulo. Si todos tenemos. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Acab vino a encontrarse con Elías, y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal, de ellos hay 400 hombres, 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y cojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad pues luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado, y prepararon e invocaron el nombre de Baal hasta la mañana, el mediodía, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos o con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías a todo el pueblo habló, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, la cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Pues hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado agua en la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme ahora, respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú
que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos prendieron y los llevó al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y se postraron, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amen. Amen. J'aimerais revenir ce matin sur ce récit. Yo quisiera venir a esta mañana sobre esto, Qu'on puisse rappeler à nos cœurs certains éléments importants. porque quiero relevar ciertos puntos importantes. Le contexte spirituel de cette époque El contexto espiritual de esta época était vraiment catastrophique. era verdaderamente catastrófico. Akab était un roi Acab era un rey qui a voulu servir le diable plutôt que de servir que Dieu. decidió servir al diablo y no a Dios. Et cela a eu une incidence sur tout le peuple. Y esto hizo que hubiera ciertas incidencias en todo el pueblo, Et ça a mené vraiment des choses mauvaises sur le que peuple. llevó a ciertas cosas muy malas al pueblo. Et c'est dans ce contexte que Dieu va parler à son prophète Élie. Y en este contexto es cuando Dios habló a su profeta, Et parce que Dieu voulait parler à Akab. porque Dios quería hablar a Acab, Et non seulement à Akab, mais aussi à tout son peuple. pero no solamente a Acab, sino a todo el pueblo. Alors Dieu va envoyer Élie. Entonces Dios iba a enviar a Elías. Élie va se présenter devant le roi. Elías iba a presentarse delante del rey. Et il va dire, il ne va plus pleuvoir. Él va a decir: no va a llover Il n'y aura plus non plus de rosée. y no va a haber nada que riegue la tierra. Et ça, c'était la parole que Dieu avait donnée à son prophète. Y esta era la palabra que Dios dio a ese profeta. Il n'y avait pas de pluie, No va a haber lluvia ni de rosée. ni rocío sobre la tierra. Et pour nous, peut-être, c'est quelque chose qui semble lointain lorsque nous lisons cela. Y para nosotros quizá tal vez esto se parece a algo cuando leemos esto. Mais cette parole avait vraiment une signification profonde. Y esta palabra tiene un significado muy profundo, Parce que quand Dieu a dit cela à son peuple, porque cuando Dios dijo esto a su pueblo, il y avait dans l'esprit de tous porque había en el espíritu de todos cette compréhension que si Dieu allait enlever la pluie, la comprensión de que si Dios quitó la lluvia, c'était les conséquences de leur désobéissance. era tan solo por las consecuencias de la desobediencia. C'était quelque chose de très sérieux Esto era algo bastante serio, que tout le peuple connaissait que todo el pueblo conocía, parce que Dieu l'avait dit dans le livre du Deutéronome. porque Dios ya lo había dicho en el libro de Deuteronomio. À un moment donné, si vous vous éloignez de moi, En determinado momento, si ustedes se alejan de mí, alors je vais fermer le ciel. entonces yo voy a cerrar los cielos. Et si Dieu dit je vais fermer le ciel, Si Dios dijo: yo voy a cerrar los cielos, la première chose que Dieu veut montrer à travers cela,
Y entonces la primera cosa que Dios iba a mostrar a través de esto, c'est qu'il veut que son peuple réfléchisse sur ce qui est en train de se él passer. quería que su pueblo medite o reflexione sobre lo que estaban haciendo. Alors quand Élie arrive pour dire il n'y aura plus de pluie, Y cuando Elías llega y dice, no va a haber lluvia, le peuple savait que cette parole était la conséquence de leur désobéissance. el pueblo sabía de antemano que esto era la consecuencia de su desobediencia. Quand Élie a dit il n'y aura pas de rosée non plus, Y cuando él dice, no va a haber nada de rocío aún, c'était une parole très sérieuse era una palabra muy seria, parce que la rosée servait à maintenir la vie dans les plantations. porque el rocío era lo que mantenía la vida en las plantaciones. Et si il n'y avait pas de rosée, Y si no había nada de rocío, alors la sécheresse allait venir rapidement. entonces la sequedad iba a venir rápidamente. C'est le symbole de la stérilité, de la mort. Y esto es el símbolo de la esterilidad y de la muerte. Et quand Dieu dit cette parole à son prophète, Y cuando Dios dice esta palabra a su profeta, c'est pour faire réfléchir son peuple. era para más bien hacerles reflexionar a su pueblo. Parce que Dieu avait son cœur touché. Porque Dios tenía su corazón tocado Et il voulait que son peuple puisse revenir vers lui. y él quería que su pueblo vuelva hacia él. Alors il a dit, mais la pluie ne va plus venir. Y él dijo, la lluvia no va a venir. Alors réfléchissez à cela. Reflexionen sobre esto, Parce que c'était la réponse que Dieu voulait entendre du peuple. porque era la respuesta que estaba esperando Dios de su pueblo. Mais le peuple ne va pas réfléchir. Pero el pueblo no era capaz de reflexionar sobre esto. Le peuple n'a pas voulu écouter non plus la voix de Dieu. No querían escuchar, no eran capaces de escuchar la voz de Dios. Et vous savez ce qu'il se passe quand nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. ¿Ustedes saben lo que pasa que cuando nosotros no somos capaces de escuchar la voz de Dios Oh, no queremos. o no queremos escuchar la voz de Dios? Alors notre cœur s'endurcit. Entonces nuestro corazón se endurece Et il y a quelque chose qui prend place dans notre cœur. y hay alguna otra cosa que toma lugar en nuestro corazón. Et nous manquons de vision spirituelle. Y quizá tal vez estamos faltos de una visión espiritual. C'est cela qui produit le cœur qui s'endurcit. Y es esto lo que puede ser posible que haga que se endurezca el corazón. Et voilà pourquoi lorsque Élie va se présenter devant Akab, Ahora vemos por qué Elías se presentó delante de Acab. Akab va lui dire, mais c'est toi qui troubles le pays d'Israël. Y Acab dijo, ¿eres tú el que turba al pueblo de Israel? C'est toi qui crée les catastrophes en Israël. ¿Tú eres el que está creando catástrofes en Israel? Et nous voyons là vraiment un mensonge du diable, Y vemos verdaderamente que había una mentira del diablo allí, de faire croire que ce sont les vrais chrétiens, de hacerles creer que ellos son los verdaderos cristianos, de faire croire que ce sont les vrais chrétiens qui troublent le pays. de hacer creer que son esos verdaderos cristianos que están turbando el país. C'est un mensonge. Pero esto era una mentira. C'était Akab qui troublait le pays. Más bien era Acab el que estaba turbando al país. Mais lui, il n'était pas capable de voir cette réalité. Pero él era incapaz de entender esa realidad. Il ne voulait pas écouter cette Y réalité. él no quiso escuchar esa realidad. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son prophète. Ahora vemos por qué Dios envió a su profeta. Et c'est le texte que nous avons lu. Es el texto que hemos leído. Nous avons lu la restauration de ce moment, Hemos leído la restauración de en aquel momento, de ce moment de sécheresse. de ese momento de sequedad, Il y a eu un temps d'épreuve, un temps de difficulté, en el momento de la prueba, de la dificultad, mais il y a aussi un temps de restauration. y también había el tiempo de la restauración. Et ce matin, on va parler de ce temps de restauration, En esta mañana vamos a hablar de ese tiempo de restauración, de comment Dieu a voulu restaurer la grâce, la bénédiction dans son de ver peuple, cómo Dios restauró esa gracia y esa bendición sobre su pueblo, de comment Dieu a voulu restaurer l'identité de son peuple. cómo Dios restauró esa identidad del pueblo. Et à travers cela, je crois que Dieu veut parler à nos cœurs. Y creo que a través de esto Dios quiere hablar a nuestro corazón. Il veut aussi nous rappeler comment il est capable de restaurer notre identité. Vemos cómo Dios quiere restaurarnos nuestra identidad también. De comment, après un temps d'épreuve, de difficulté, Que cuando estamos a través de tiempos de dificultades, et Dieu veut marquer aussi un temps de bénédiction et de restauration. entonces Dios marca un tiempo de bendición y de restauración. Il y a des points qui ont attiré mon attention sur ce Y hay texte. algunos puntos que atraen nuestra atención sobre esto. Et j'aimerais qu'on les partage simplement ce matin. Yo quiero compartir simplemente esto esta mañana. Je ne sais pas pour vous, Yo no sé por ustedes, mais bien souvent, lorsque on pense à l'histoire d'Élie,
Pero muy seguidamente los que pensamos en la historia de Elías, Et lorsque nous pensons à ce temps de sécheresse, cuando pensamos en ese tiempo de sequedad, nous pensons à la prière d'Élie, pensamos en la oración de Elías, qui a prié 7 fois, que habló de las 7 veces, ¿no? que ahora Que estaba orando 7 veces, perdón. pour espérer que Dieu puisse répondre à cette prière. Para esperar que Dios responda a esa oración. On pense à ce petit nuage qui est monté de la mer Pensamos también en esa pequeña nube que subía del mar. et on pense à la foi que Élie a eue à ce moment-là. Pensamos en esa fe que tenía en aquel momento Elías. On pense à la confiance que cet homme avait en Dieu. Pensamos en esa fe que tenía este hombre en Dios. Tout cela vient à notre esprit. Todo esto viene a nuestro espíritu. Et aussi, il y a ce texte que nous retrouvons dans le livre de Jacques. Y también en ese texto que encontramos en el libro de Juan, De Jacques, de Santiago, perdón, où il nous est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. y donde nos dice que Elías era un hombre de la misma naturaleza que nosotros. Vous voyez peut-être à peu près ce verset. ¿Ustedes recuerdan o han visto este versículo? C'est Jacques qui écrit cela. Es Santiago que escribe esto, Et il nous dit que Élie était un homme comme nous. que dice que Elías era un hombre como nosotros. Il nous dit, il va prier, la pluie s'est arrêtée. Y él va a orar y la lluvia se iba a parar. Et il va prier et la pluie va revenir. Y él va a orar y la lluvia iba a volver. Tout cela vient à notre esprit. Todo esto viene a nuestro espíritu. Mais ce matin, j'aimerais attirer notre attention sur autre chose. Y esta mañana yo quiero atraer la atención sobre otras cosas también. Parce que nous fixons notre attention sur la finalité de Dieu. Porque nosotros estamos atraídos la atención a cierta finalidad. Nous attirons notre attention sur la bénédiction de Dieu. Quizá tal vez tenemos nuestra atención sobre la bendición de Dios. Mais ce texte nous montre un processus pour vivre cette bénédiction. Pero este texto nos muestra un proceso para vivir esto. Et c'est ce processus qui est intéressant. Pero este es el proceso que es muy interesante. Ce processus qui nous aide à comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre Y vie. este proceso que nos ayuda a entender qué es lo que va a hacer Dios. Et ça, c'est la question la plus importante pour nous ce matin. Es la pregunta más importante para cada uno de nosotros esta mañana. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? Est-ce que on peut se demander, est-ce que Dieu se préoccupe de ma vie? Podemos decir, ¿es que Dios se está ocupando de mi vida? Et oui, il se préoccupe de notre vie. Sí, por supuesto, Él se ocupa de nuestra vida. Dieu a des projets pour nous. Dios tiene proyectos para nosotros Il a des chemins pour nous. y Él tiene un camino para nosotros. Et je crois que Dieu a des chemins de restauration pour nous. Yo creo que Él tiene un camino de restauración para nosotros. Mais pour vivre cette restauration, Pero para vivir esa restauración, Dieu nous montre aussi un processus, un chemin. entonces Dios nos está mostrando un proceso en ese camino. Et même si nous avons la fin du récit dans notre esprit, Aunque tengamos el fin de este texto en nuestra mente, en este texto en nuestra vida, en nuestra mente, perdón. J'aimerais revenir à un point de départ important. Yo quiero volver a un punto de partida importante. Parce que la bénédiction dans ce texte Porque la bendición en este texto va commencer par une question. va a comenzar con una pregunta. Une question que Élie va poser au peuple. De una pregunta que Elías iba a poner a su pueblo. Et cette question, on la connaît tous. Esta pregunta la conocemos todos. C'est ce qui est dit au verset 21. Y es lo que dice el versículo 21. Il va parler au peuple Él iba a hablar al pueblo. et il va dire jusqu'à quand Él iba a decir hasta cuándo vous allez hésiter, ustedes han estado, vous allez clocher des pieds, han cambiado de pie o han claudicado de dirección, des opiniones. de opiniones. Jusqu'à quand? ¿Hasta cuándo? Si Dieu est Dieu, Si Dios es Dios, suivez Dieu. sigue a Dios. Si c'est Baal qui est Dieu, Si es Baal que es Dios, alors suivez-le. síguelo también si es Dios. C'est une question que Élie pose. Es una pregunta que Elías estaba poniendo. Et cette question, j'aimerais qu'on la partage rapidement. Y esta pregunta yo quiero compartirla rápidamente. Parce que cette question doit nous toucher également. Porque esta pregunta nos está tocando igualmente. Parce que Dieu nous pose une question. Porque Dios nos está poniendo esa pregunta. Où est-ce que tu en es dans ta vie? ¿Dónde está tu vida?
Où est-ce que tu en es avec Dieu dans ta vie? ¿Dónde está Dios en tu vida? Est-ce que tu hésites entre deux pensées, ¿Es que tú estás basculando entre dos pensamientos, entre deux opinions, entre dos opiniones, entre le fait que Dieu existe entre la situación en la que Dios existe ou entre le fait que autre chose peut exister? o que tal vez otras cosas pueden existir? C'est une question que Dieu pose. Es una pregunta que Dios nos está poniendo. Et nous devons réfléchir à cette question. Entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre esta pregunta. Parce que nous sommes dans un temps aujourd'hui Porque nosotros estamos en un tiempo, en este momento, où tout le monde a des opinions sur tout, donde todo el mundo tiene opiniones sobre cada uno. où tout le monde exprime sa pensée, Porque donde todo el mundo expresa sus opiniones, tout le monde a sa propre vérité, donde todo el mundo tiene su propia verdad. et il y a un mélange Y aujourd'hui. entonces lo que hay es una mezcla en este momento. Et ce mélange peut influencer notre manière de voir les choses. Y esa mezcla quizá puede influenciar nuestra manera de pensar. Ce mélange peut influencer ce qu'il y a dans notre cœur. Y esta mezcla puede influenciar lo que hay en nuestro corazón. Parce qu'il y a un travail également de l'ennemi de notre âme. Porque de cierto, hay un trabajo, un verdadero trabajo del enemigo en nosotros, Qui essaye de semer du trouble dans notre cœur. que quiere tocar o buscar en nosotros o sembrar en nosotros una semilla De trouble, de de confusion. confusión. C'est ça le travail de l'ennemi. Ese es el trabajo del enemigo. Et à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui, A través de todo lo que hemos visto hoy, de tout ce que nous pouvons entendre dans le monde, de todo lo que nosotros podemos esperar del mundo entender, o entender del mundo, il y a une confusion qui peut venir dans notre cœur. entonces hay una confusión que puede llegar a nuestro corazón. Et Dieu pose cette question. Pero Dios pone esta pregunta: Est-ce que tu es arrivé à une conclusion? ¿es que tú has llegado a una conclusión de ya? Est-ce que ta conclusion, c'est que Dieu existe? ¿Esa conclusión es que Dios existe para ti? Ou est-ce que ta conclusion, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre? Pero tal vez es más bien la conclusión es que estás viendo otra cosa. Et tu es peut-être toi-même devant ce choix. Quizá tal vez tú mismo estás delante de esa elección. Et Élie va montrer quelque chose au peuple, Elías iba a mostrar alguna cosa a su pueblo, que devant cette question, que delante de esta pregunta Dieu a une réponse. Dios ya tenía una respuesta. Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Dios iba a mostrar quién es Dios. Dieu veut montrer, se révéler dans sa nature. Dios iba a mostrarse y a revelarse en su naturaleza. Dieu veut montrer qui il est réellement. Dios iba a mostrarse quién es realmente Él. Parce que l'amour de Dieu Porque el amor de Dios, le pousse à montrer, à se révéler. Él nos muestra y quiere revelarse. Parce qu'il veut que nous puissions le connaître personnellement. Porque Él quiere que nosotros le conozcamos de manera personal. Parce qu'une fois qu'on connaît Dieu, Porque cuando nosotros conocemos a Dios, alors c'est plus facile de le suivre. entonces es más fácil seguirlo. Alors Élie va lancer un défi au peuple, Entonces Elías iba a lanzar un desafío al pueblo, un défi spirituel. un desafío espiritual. Si c'est Baal qui est Dieu, Si es Baal, que es Dios, il doit le prouver. pues pruébalo. Mais si ce n'est pas Baal, alors je vais montrer que c'est Dieu. Entonces, si no es Baal, yo le voy a mostrar quién es Dios. Et c'est comme cela qu'il va lancer ce défi spirituel. Entonces es como de esta manera que él iba a lanzar este desafío espiritual. La pensée de Dieu à travers cela, El pensamiento de Dios atravesó eso, c'est de se révéler à son peuple, de revelarse a su pueblo, de faire venir cette pluie de bénédiction sur son de peuple, hacer venir esa lluvia de bendiciones sobre su pueblo et que son peuple ne soit pas loin de lui, y que su pueblo no esté lejos de él, parce que Dieu aime son peuple porque Dios ama a su pueblo et il veut que son peuple soit avec lui sur son chemin. y quiere que su pueblo venga en su camino hacia él. Alors, nous savons que Baal ne va pas répondre, il ne va rien se passer. Y nosotros sabemos que Baal no iba a haber ninguna respuesta y no iba a pasar absolutamente nada. Alors, c'est le moment de Élie de faire quelque chose. Entonces era el momento de Elías de hacer algo. Et c'est quelque chose que j'aimerais placer sur votre cœur. Yo quisiera que esta cosa se quede en su corazón. Parce que Élie va faire quelque chose avant de commencer. Porque Elías iba a hacer algo antes de comenzar. Vous avez vu ce que Élie va faire? ¿Ustedes han visto lo que iba a hacer Elías? La Bible nous dit que avant de faire toute chose, La Biblia nos dice que antes de hacer alguna otra cosa, il va restaurer l'autel. él iba a restaurar el altar.
Il va restaurer l'autel. Él iba a restaurar el altar. Parce que la Bible nous dit que cet autel était renversé. Porque la Biblia nos dice que este altar estaba destruido. Et ça a parlé à mon cœur. Y esto es lo que ha hablado a mi corazón. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment méditer ensemble sur cela. Yo quisiera que verdaderamente meditemos juntos sobre esto. On veut tous la bénédiction de Dieu. Todos nosotros queremos la bendición de Dios. Et nous avons raison de cela. Y tenemos razón de pedir esto. Et peut-être si tu es là ce matin, tu dois entendre que Dieu veut bénir ta vie. Posiblemente tú estás esta mañana y estás pidiendo que Dios te bendiga. Et Dieu va te bénir. Y Dios te va a bendecir. Parce que la nature de Dieu est de bénir. Porque la naturaleza de Dios es bendecirte. C'est de faire du bien à ses enfants. De hacer el bien a sus hijos. De faire du bien à ceux qui le cherchent. De hacer el bien a aquel que le busca. C'est la nature de notre Dieu. Es la naturaleza de nuestro Dios. C'est d'envoyer cette pluie abondante. Es de enviar esa lluvia abundante. Et la pluie, c'est le symbole de la bénédiction de Dieu. La lluvia es el símbolo de la bendición de Dios. Ce qui amène la vie. Es lo que lleva a la vida. Ce qui amène la réjouissance. Lo que lleva a la alegría. C'est cela le symbole de la pluie. Ese es el símbolo de la lluvia. Ce qui amène la nourriture, l'abondance dans notre vie. Es lo que nos lleva a ver la abundancia en nuestra vida. C'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Es eso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Le peuple avait vécu 3 ans et demi de sécheresse. El pueblo tuvo 3 años y medio de sequedad. Et ça a été un temps difficile. Y esto era un tiempo muy difícil. Mais là, c'était le moment pour Dieu de restaurer la bénédiction. Entonces era el momento de que Dios restaurara la bendición. C'était le moment où Dieu voulait parler à son peuple. Era el momento en el que Dios iba a hablar a su pueblo. Et j'aimerais rappeler ce matin Yo quisiera recordarles esta mañana que si tu passes par un temps difficile de sécheresse, si tú estás pasando por un tiempo difícil y quizá de sequedad, il y aura toujours un moment où Dieu va restaurer, va changer ce temps. y tú vas a ver que Dios va a restaurar en su tiempo esto. Parce que le cœur de Dieu, c'est de restaurer les temps de sécheresse, Porque Dios quiere restaurar ese tiempo difícil y de sequedad, de changer ces temps. de cambiar ese tiempo, De temps de sécheresse de cambiar de ese tiempo de sequedad en temps où la pluie va venir, la a bénédiction un va tiempo venir. en el que va a venir la lluvia y la bendición. Mais pour cela, Y por eso Dieu nous montre un chemin. nos muestra un camino. Le première étape, c'est cette question. La primera etapa de esta pregunta, Qui est ton Dieu? ¿quién es tu Dios? Où est-ce que tu en es dans ta vie? ¿Qué es lo que tienes en tu vida? C'est la première étape. Era la primera etapa. Tu dois réfléchir à cela. Tú tienes que reflexionar sobre esto. Et peut-être que tu n'as pas encore la réponse à cette question. Posiblemente todavía no tienes la respuesta a esta pregunta. Ou alors tu as cette réponse. O posiblemente ya la tienes. Alors il y a la deuxième étape. Ahora la segunda etapa. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Il faut que l'autel soit restauré. Lo que Él quiere es que el altar sea restaurado. Parce que l'autel avait été renversé. Porque el hotel estaba completamente destruido. On ne sait pas combien de temps. No sabemos cuánto tiempo. Ce que l'on sait, c'est que cet autel était renversé. Lo que sabemos es que ese altar estaba destruido. Le peuple n'était plus intéressé par cet autel. Pero el pueblo no tenía ningún interés sobre este altar. Le peuple n'avait plus d'intérêt pour la relation avec Dieu. El pueblo no tenía ningún interés en una relación con Dios. Le peuple n'était pas intéressé d'entendre Dieu lui parler. El pueblo no tenía ningún interés de esperar o tener tiempo para que Dios hable. Personne ne s'était préoccupé de cet autel. Nadie se preocupó por ese altar. Et ce que Dieu veut rappeler à nos cœurs, Y lo que Dios quiere recordarnos a nuestro corazón, ce que Dieu veut te dire ce matin, y lo que te va a decir esta mañana, c'est que la première étape que la primera etapa et la deuxième étape, y la segunda etapa c'est d'amener à ce que cet autel soit restauré dans ta vie, es de llevarte para que ese altar sea restaurado en tu vida, afin que cette question que tu te poses a fin de que esta pregunta que te estás poniendo puisse trouver une révélation vivante, pueda tener una verdadera revelación viviente, pour que tu puisses comprendre cette véritable relation que Dieu veut que avec tú toi. puedas comprender esa verdadera relación viviente que quiere tener. Cet autel était oublié du peuple. Este altar estaba olvidado por el pueblo. Personne ne s'inquiétait, ne se préoccupait de cela. Nadie se preocupó, nadie se inquietó por esto.
Alors Élie, vous savez ce qu'il va faire? Entonces ahora vamos a ver lo que Elías iba a hacer. Il va reconstruire cet autel. Él iba a reconstruir ese altar. C'est ça qui va amener la bénédiction. Y es esto lo que iba a llevar a la bendición. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager avec cette parole. Yo quisiera animarlos a través de esta palabra, Parce que Dieu veut bénir nos vies. porque Dios quiere bendecir nuestra vida. Mais il voudrait que cet autel soit construit dans chacune de nos vies. Y es importante que ese hotel sea construido en cada una de nuestras vidas. Il faut que cet autel soit vivant dans notre vie. Y es necesario que este hotel sea vivo en nuestra vida, Parce que cet autel va recevoir le feu de notre Dieu. porque ese altar va a recibir el fuego de nuestro Dios. Et ça, c'est ce que Dieu veut manifester dans notre Y vie. es eso lo que Dios está manifestando en nuestra vida, Sa présence, su presencia, son amour. su amor. Mais pour cela, cet autel doit être Y reconstruit. por eso ese altar tiene que ser reconstruido. Cet autel de l'adoration, El altar de la adoración, cet autel de la communion avec Dieu, ese altar de la comunión con Dios, cet autel de la parole de Dieu, ese altar de la comunión con Dios, cet autel qui va nous amener à comprendre qui est Dieu. ese altar que nos va a llevar a entender quién es Dios. Vous avez compris que l'autel est un symbole dans ce texte. Ustedes entienden que el hotel es algo un símbolo en su palabra. C'est ce qui nous permet d'être en contact, en relation avec Dieu. Es lo que nos permite tener un contacto verdadero, una relación con Dios. Et pour nous, on peut penser à ce que Jésus-Christ a fait sur la Y por croix. nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Et ça, c'est ce que Dieu veut rappeler à nos cœurs. Y es eso lo que quiere recordarnos a nuestro corazón. Ne vivons pas notre vie en pensant que la croix est inefficace. No pensemos en nuestra vida o permanecer pensando que la cruz es insignificante para nosotros. Ne pensons pas que l'amour de Dieu est inefficace dans notre vie. No piense usted que el amor de Dios es ineficaz en nuestra vida. Peut-être que tu as été comme le peuple d'Israël. Posiblemente estamos tal vez como el pueblo de Israel. Cet autel était détruit. Este altar estaba totalmente destruido. Personne ne s'occupait de cet autel. Nadie se ocupó de este altar. Et peut-être que tu passes devant des croix dans ton chemin. Y posiblemente tú pasas en tu camino por delante de una cruz Tu vois, lorsque tu vas dans certains lieux, des croix. y tú ves lo que hay en esa cruz, Mais jamais ça t'a préoccupé dans ta vie. pero no te has preocupado en tu vida. Jamais tu as réfléchi sur cette croix. Pero nunca has reflexionado sobre esa cruz. Et quelque part, en faisant cela, on ressemble à ce peuple d'Israël. Posiblemente, de alguna manera, nosotros nos parecemos a ese pueblo de Israel. Si on ne fait pas attention à ce que Dieu fait. Si no prestamos atención a lo que Dios está haciendo, Mais pour que Dieu puisse nous bénir, porque para que Dios pueda bendecirnos, nous montre ce chemin, nos está mostrando un camino il faut restaurer cet autel. y Él quiere restaurar ese altar. Il faut rebâtir cet autel. Y tenemos que volver a edificar ese altar. Il faut réfléchir sur notre relation avec Dieu. Y es importante reflexionar sobre nuestra relación con Él. Qu'est-ce qu'il en est de cet autel dans notre vie? ¿Qué es lo que nos lleva a ese altar en nuestra vida? Est-ce que cet autel est construit dans ma vie? ¿Es que este altar está construido en mi vida? Est-ce qu'il est construit dans mon couple, dans ma famille? ¿Es que está construido en la pareja, en la familia? Est-ce qu'il est construit pour mes enfants? ¿Está construido por mis hijos? Ou alors on peut poser la question d'une autre manière. O tal vez podemos responder hacer esta pregunta de otra manera. Est-ce que depuis combien de temps est-ce que tu n'as pas vu la pluie venir dans ta vie? La pregunta es, ¿cuánto tiempo tú no has visto la lluvia venir a tu vida? Depuis combien de temps tu n'as pas senti cette rosée de Dieu venir dans ta vie? ¿Cuánto tiempo que no sientes ese rocío del Señor en tu vida? Et ça, c'est une question. Esa es una pregunta. Parce que c'est ce que Dieu rappelle à nos cœurs. Porque es lo que nos está recordando a nuestro corazón. On est là, peut-être on crie, Seigneur, envoie-moi cette pluie. Porque nosotros tal vez estamos pasando un tiempo y decimos, Señor, yo quiero esa lluvia en mi vida. Peut-être qu'on espère à ce qu'il y ait cette rosée qui vienne dans notre vie. Tal vez estás esperando ese rocío que debe llegar a nuestra vida. Pour que nous puissions recevoir quelque chose de lui. Porque para que podamos recibir alguna cosa de Él. Pour que nous puissions sentir sa présence. Para que podamos sentir esa presencia. Et Dieu est là et il veut taper à la porte de notre cœur. Y Él está aquí y está tocando a la puerta de nuestra vida. Pour nous dire, je veux faire cela. Y Él nos dice, yo quiero hacer esto. Je veux envoyer cette pluie. Yo voy a enviar esa lluvia. Je veux te donner cette rosée dans ta vie. Yo te voy a dar ese rocío a tu vida. Mais avant, il faut que l'autel soit rétabli. Pero antes Él quiere que ese altar sea restablecido. Il faut que tu rebâtisses cet autel.
Es importante que volvamos a reconstruir ese hotel. Il faut que tu cherches ma présence. Es importante que busquemos su presencia. Il faut que tu t'éloignes du péché Es importante que tú te alejes del pecado et que tu construises cet autel. y que puedas construir ese altar, Parce que c'est quand l'autel va être reconstruit porque cuando el altar sea reconstruido, que Dieu va envoyer son feu, entonces Dios va a enviar su fuego, que Dieu va envoyer sa bénédiction que Dios va a enviar esa bendición et que ce petit nuage va venir. y que esa pequeña nube va a venir. Et j'aimerais dire ce matin Yo quisiera decir esta mañana que Dieu a des petits nuages pour chacun d'entre nous. que Dios tiene una pequeña nube por cada uno de nosotros. Pour chacun d'entre nous, Dieu a ce petit nuage. Para cada uno de nosotros tiene Dios una pequeña nube. Et ce nuage qui va amener la pluie, la bénédiction. Esa nube que va a llevar a la lluvia y a la bendición. Mais pour cela, Y por eso reconstruisons l'autel. reconstruyamos el altar. Cherchons Dieu. Busquemos a Dios. Cherchons qui est Dieu réellement. Busquemos quién es Dios realmente. Cherchons qui est Jésus-Christ. Busquemos quién es Jesucristo. Que l'œuvre de la croix ne soit pas une doctrine, Que la obra de la cruz no sea tan solo una doctrina, mais ça soit une expérience de notre que propre más bien vie. sea una experiencia en nuestra propia vida. Un message qui a bouleversé notre existence. Un mensaje que cambie o trastorne nuestra existencia. Parce que la vie de Jésus-Christ est réelle. Porque la vida de Jesucristo es real. Ce n'est pas une opinion seulement. Que no es tan solo una opinión. Ce n'est pas un système de pensée seulement. No es tan solo un sistema de pensamiento. Le monde veut nous faire croire que c'est une pensée. El mundo nos puede intentar hacer creer que es así. Le monde veut nous faire croire que c'est un système moral, philosophique. El mundo nos puede hacer creer que es un sistema moral o filosófico. Et il veut nous amener dans cette confusion. Pero nos quiere llevar a esa confusión. Pour que lorsque nous passons à côté d'une croix, Porque cuando pasamos a través de una cruz, nous la laissons loin de nous. la dejamos bastante lejos de nosotros. Comme si cette croix était renversée. Como si esta cruz nos va a trastornar. Le monde veut nous faire croire, veut essayer qu'on ne s'occupe pas de la croix. El mundo quiere hacernos creer que no debemos ocuparnos de esto. Comme le peuple d'Israël ne s'est pas occupé de cet Como el autel. pueblo de Israel que no se ocupó del altar, Personne ne s'est occupé de cet autel. nadie se ocupó de ese altar. Mais Élie est venu Pero Elías llegó et il a rebâti cet autel y él reconstruyó ese altar pour que le feu de Dieu vienne para que el fuego de Dios venga, et que ce petit nuage apparaisse pour tout un peuple para que esa pequeña nube aparezca para todo el pueblo et que la bénédiction se répande y que la bendición nuevamente vuelva et que la pluie arrive y que la lluvia llegue otra vez et que cette rosée puisse venir sur ton cœur y que ese rocío venga a tu corazón pour guérir tes blessures, por sanar tus heridas, pour guérir ton passé, por sanar tu pasado, pour restaurer ta vie entière. para restaurar tu vida entera. C'est la rosée de Dieu qui peut faire cela. Es el rocío de Dios que va a hacer esto. Ce n'est pas un homme qui peut faire ces choses. No va a ser un hombre que va a hacer esto. Ce n'est pas une moralité qui peut faire cela. No va a ser la moralidad que va a hacer esto. C'est Dieu qui peut faire cela. Es Dios el que va a hacer esto. C'est Jésus-Christ qui peut le faire. Es Jesucristo el que va a hacer esto. Dieu a un petit nuage pour chacun d'entre nous ce Dios matin. tiene una pequeña nube para cada uno de nosotros. Nous devons croire cela, Pero tenemos que creer esto. mais nous devons rebâtir cet Y autel. tenemos que levantar otra vez ese hotel. La croix Ese altar. doit être levée dans notre La cœur cruz tiene que ser elevada en nuestro corazón pour que Dieu puisse agir. para que Dios pueda obrar. Et Dieu veut le faire. Y Dios lo va a hacer. Il y a eu un temps d'épreuve, de sécheresse. Aunque llegue un tiempo de pruebas y de sequedad, Il y a eu maintenant le temps de la restauration de pero Dieu. ahora llega el tiempo de restauración. Et vous savez ce que le peuple d'Israël a dit quand le feu est arrivé? ¿Ustedes saben lo que el pueblo de Dios dijo cuando llegó esto? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Es el Dios, es el eterno, es que es Dios, es el Dios eterno. ¿No? C'est l'Éternel qui est Dieu. Es el eterno, es el que es Dios. Et ça, c'est une proclamation de foi. Y esto es una proclamación de fe. Il n'y avait plus de doute, No hay ningún lugar a dudas, parce qu'ils avaient vu, ils avaient été convaincus. porque Él vio y Él nos ha convencido. Él ha vencido, perdón. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Y es eso lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Nous donner des convictions Nos va a dar convicciones pour que nous puissions avoir la foi, para que nosotros podamos vivir la fe, pour que nous soyons bénis, restaurés dans notre para que vie, nosotros seamos restaurados y bendecidos, pour que nous puissions monter en haut du Carmel
para que nosotros podamos subir al monte Carmelo et voir ce petit nuage arriver. y ver esa pequeña nube que llega. Vous savez que Akab, lui, il est monté pour manger et pour boire Ustedes saben que Acab subió para comer et beber. y beber, Et Élie, lui, il est monté pour recevoir le nuage. pero Elías subió para recibir o para ver esta nube. Et ça, c'est notre chemin, frères et sœurs. Y es ese nuestro camino, hermanos. Monter pour voir, recevoir ce petit nuage. Suba para poder ver o para recibir esa pequeña nube. Ça veut dire que devant nous, il y a toujours ce chemin Quiere decir que todo el tiempo hay delante de nosotros ese camino. où nous choisissons les choses de ce monde, O nosotros elegimos las cosas de este mundo où nous cherchons les choses de Dieu. o buscamos las cosas de Dios. Et quand nous cherchons les choses de Dieu, Y cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, alors Dieu nous donne ce petit nuage entonces Dios nos va a dar esa pequeña nube pour que nous puissions recevoir sa para que bénédiction. nosotros tengamos y podamos recibir esa bendición. Parce que Dieu le veut, frères et sœurs. Porque Dios lo quiere, hermanos. C'est ce qu'il y a dans le cœur de notre Père. Es lo que hay en el corazón de nuestro Padre. Il veut nous donner ce petit nuage. Él nos va a dar esa pequeña nube. On va prier le Seigneur. Vamos a orar, hermanos. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que tu veux parler ce matin. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado esta mañana. Et Seigneur, nous voulons recevoir ta pensée. Señor, nosotros queremos recibir tu pensamiento Et nous voulons marcher sur ce chemin. y nosotros queremos caminar sobre este camino Seigneur, pour recevoir ce nuage de pluie. y para recibir esa nube de lluvia, Cette rosée qui va changer notre existence. ese rocío que va a cambiar nuestra existencia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Señor, nosotros tenemos necesidad de ti, Señor. Aide-nous à reconstruire cet autel, Ayúdanos, Señor, a reconstruir ese altar, à ce que la croix soit reconstruite dans notre cœur. a que la cruz sea reconstruida en nuestro corazón. Seigneur, guéris nos cœurs. Señor, sana nuestro corazón. Seigneur, fais une œuvre en nous, Señor, haz una obra en nosotros afin que nous puissions vivre ta bénédiction. a fin de que nosotros podamos vivir plenamente esa bendición. Seigneur, envoie ce petit nuage, Señor, envía esa pequeña nube afin que la pluie vienne dans notre vie. para que esa lluvia finalmente llegue a nuestra vida. Mais Seigneur, aide-nous à reconstruire cet autel, Señor, ayúdanos a reconstruir ese altar, et cette relation avec toi, esa relación contigo, cette communion avec toi. esa comunión contigo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Señor, tenemos necesidad, mucha necesidad de ti, Comme cette graine, Seigneur, cette petite graine. como aquella pequeña semilla, Señor. Seigneur, que cette pluie vienne pour faire grandir cette Que graine. esa pequeña nube venga para hacer crecer esa semilla. Seigneur, nous avons besoin de toi. Señor, tenemos necesidad de ti. Merci pour ton amour. Gracias, Señor, por tu amor. Merci pour la restauration. Gracias, Señor, por la restauración. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amen, Seigneur. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos.